Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta clase acerca del siglo XX. Les saluda el licenciado Sebastián Ullauri y vamos a iniciar hablando acerca de este siglo que inicia en el año 1901 y culmina en el año 2000. Este siglo va a ser muy importante porque en este siglo se van a consolidar las grandes metrópolis gracias a un gran desarrollo industrial, ¿sí? Pero bueno, ya vamos directo a la materia. En este siglo vamos a tener un desarrollo tecnológico, médico y científico súper grande. Van a aparecer los primeros ordenadores, las primeras computadoras. De igual manera se van a crear los primeros métodos anticonceptivos, que van a ser el condón y las pastillas anticonceptivas, ¿no? Lo cual va a ser súper importante, ya que primero se van a prevenir las enfermedades de transmisión sexual y en segundo lugar se va a controlar la natalidad de la población. Ya no va a haber una sobrepoblación abismal, ¿ya? Bueno, también va a estar este señor de aquí, que es Albert Einstein. Él va a descubrir la ley de la relatividad y va a cambiar la forma en la que nosotros percibimos el tiempo y el espacio. De igual manera, los hermanos Wright van a crear los primeros aviones y gracias a este medio de transporte nosotros podremos surcar el cielo como las aves, ¿no? De igual forma se va a crear otra forma de energía, ¿no? Se va a descubrir otra forma de energía que va a ser la energía nuclear, que conlleva un gran riesgo, ¿no? Debido a su radioactividad. Y de otro lado también vamos a descubrir el ADN, que es la molécula que contiene toda la información de los seres vivos, ¿sí? Entonces va a ser un avance científico y médico muy importante este también. Y a la par va a haber el descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming. Este descubrimiento va a ser sumamente importante ya que salvará la vida de millones de personas, ¿sí? Con la penicilina prevenimos eh, la infección en nuestro organismo a través por las bacterias, ¿ya? Ahora, en este siglo, como yo les mencionaba, va a haber un desarrollo industrial súper grande, ¿sí? Se va a consolidar el sistema ferroviario, van a aparecer fábricas, ¿sí? Que ya se habían creado, ¿no? Desde el siglo XVIII, pero se van a consolidar estas. Entonces, va a mejorar el transporte y la circulación de la mercadería, va a haber una mayor explotación del hierro y el carbón. Sí, el hierro, ¿por qué? Porque estas maquinarias son construidas a base de hierro, ¿no? Y el carbón porque van a ocupar el carbón como método combustible para que éstas funcionen, ¿no? Como por ejemplo en el tren, ¿no? Que ustedes pueden ver. Y por supuesto, con el desarrollo de la industria van a aparecer y se van a crear los primeros bancos, ¿sí? Las primeras instituciones financieras que nos van a proveer de financiamiento, ¿ya? De igual manera, el desarrollo industrial va a crear un conflicto entre lo artesanal y lo industrial, ¿sí? Cuando nos referimos a lo artesanal, nos referimos a las actividades que hacemos de forma manual, ¿sí? Por ejemplo, tejer, elaborar eh, algún tipo de producción artística, ¿no? Como ustedes pueden ver la vasija, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que este tipo de actividades que van a ser de forma manual van a ser opacadas por lo industrial. ¿Sí? Con el desarrollo industrial se van a producir muchos más objetos en un menor tiempo, ¿sí? Y con una precisión mayor, ¿sí? Un zapatero que antes trabajaba de forma artesanal producía, digamos, un zapato al día, pero con el desarrollo industrial y en una fábrica se van a producir 100 zapatos en una sola hora, ¿sí? Entonces va a ser un cambio súper importante que va a afectar al trabajador artesanal, sobre todo a los artesanos, ¿sí? Ya que su trabajo va a ser menos valorado, ¿sí? Eso. Ahora, gracias a esto va a surgir una división de clases, va a aparecer la burguesía. La burguesía van a ser los dueños de las industrias, instituciones financieras y el comercio. Se los va a representar como personas gordas, vestidas de traje, ¿sí? Y en realidad, y esto de la gordeza, ¿sí? De estar en este estado físico, va a representar la riqueza, ¿sí? De cierta manera, el exceso, ¿ya? Y aparte de la burguesía va a surgir el proletariado. ¿Quiénes van a conformar el proletariado? Los obreros que trabajaban en las industrias, que ustedes pueden ver representados en esta imagen de acá. ¿Por qué se les decía proletariado? Porque lo único que tenían, su único bien activo, era la prole, sus hijos, ¿sí? Por eso van a tener este nombre, ¿ya? Ahora, en medio de estas dos clases sociales va a surgir la clase media. Y la clase media, ¿quiénes la van a conformar? La van a conformar los artesanos especializados,
las personas que se dedican al mediano y pequeño comercio y también las personas que prestan servicios. Servicios como por ejemplo la contabilidad, ¿sí? Servicios como las leyes, ¿no? Los abogados, ¿sí? Estas personas van a pertenecer a la clase media. Ahora, ¿cómo van a surgir las fábricas? Más que surgir, se van a consolidar, van a existir un sinnúmero de fábricas. Estas fábricas y las personas que las dominan, ¿no? Que las controlan, los burgueses van a explotar a las personas, van a explotar al proletariado. ¿Y qué va a surgir, qué va a suceder? Va a suceder que el proletariado se va a organizar y va a crear sindicatos y estos sindicatos, que son grupos de personas que luchan por sus derechos, van a organizar huelgas, ¿sí? Entonces, ¿qué van a pedir los sindicatos de obreros? Van a pedir que se les dé un horario, ¿sí? Que se les dé un periodo de descanso, van a pedir un salario justo, ¿sí? Y van a pedir que se les trate de una manera eh, equitativa, ¿no? Tanto a nivel salarial como a nivel eh, eh, personal, ¿sí? Van a querer ser tratados como lo que son personas, ¿ya? Eso. Ahora, en este periodo de tiempo también va a consolidarse la colonización, ¿sí? Si bien ya inició desde hace algunos años con el descubrimiento de América, se va a iniciar en otros sitios, ¿sí? Se va a dar en Asia y en Europa y en África, perdón, ¿ya? Entonces, las grandes potencias europeas van a empezar a ocupar estos territorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a buscar explotar los minerales y materias primas que se encuentran en estos continentes, ¿ya? Ahora, como estos países estaban industrializados, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ellos van a traer sus productos para venderlos en los países colonizados, ¿sí? Van a traer su ropa, van a traer todos los elementos que ellos fabriquen en sus fábricas acá y van a crear sus propios mercados en estas colonias, ¿ya? Entonces, en estos países van a tener que comprarles estos productos a ellos, ¿ya? Ahora, por otro lado, los países colonizadores van a imponer sus costumbres, lengua y religión en los territorios ocupados. Si ustedes alguna vez piensan por qué nosotros hablamos en español en Ecuador y en los países latinoamericanos, es porque los españoles nos colonizaron, ¿no? Y de igual manera, ¿por qué, por ejemplo, en la India se habla inglés? Es porque la India fue una colonia británica, ¿no? ¿Sí? Asimismo, en Canadá, porque en algunos lugares hablan francés, porque Francia ocupó esos lugares, ¿ya? Y bueno, como método de colonización, lo que van a hacer estos países es utilizar la fuerza, ¿sí? Van a llegar con sus armas, ¿sí? Y van a tomar nuestros territorios, ¿no? Eso. Ahora, cuando hablamos de las grandes potencias, nos referimos a estos países. A España, por supuesto, Gran Bretaña, Francia, Portugal, ¿sí? Bélgica y Holanda. Estos son los países que van a colonizar gran parte del mundo. Inclusive a Gran Bretaña se le va a conocer como el imperio donde no se pone el sol, porque en un momento dado de su historia ocupó tantos territorios en tantos continentes que en ningún lugar se ponía el sol, ¿sí? En todo sitio que tenía sus colonias era de día, ¿ya? Y bueno, el colonialismo va a traer algunas consecuencias, ¿sí? Va a traer la discriminación racial. Por ejemplo, en Sudáfrica se va a dar el apartheid, ¿sí? Entonces, eh, los blancos van a discriminar a las personas de raza negra y no les van a permitir, por ejemplo, ocupar los baños, eh, subirse a los mismos al transporte público, entre otras cosas, ¿no? Va a ocurrir una discriminación racial en los países colonizados. De igual manera va a haber una pérdida de identidad muy grande, ¿no? Por eso hoy en día, por ejemplo, nosotros no hablamos quichua la mayoría, ¿no? Porque ya que nuestros dialectos ancestrales se han ido perdiendo, ¿ya? Entonces vamos a perder nuestra identidad y además vamos a empezar a depender de las grandes potencias. Eso va a suceder con los países colonizados, ¿no? Vamos a depender de ellos para que nos ayuden con la tecnología y inclusive de manera a nivel económico, ¿no? Y financiero, nos van a hacer préstamos y aparte de eso vamos a hacer un mercado de sus productos, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a consumir lo que ellos manufacturen, ¿ya? Y bueno, otra consecuencia del colonialismo va a ser que
van a empezar a haber insurrecciones anticoloniales. Por ejemplo, en China se va a dar la rebelión de los Boxer, que era un grupo de pugilistas, un grupo de artistas marciales, de boxeadores que trataron de combatir la ocupación de su país por parte de las colonias europeas. ¿Ya? Eso va a suceder en este siglo, ¿sí? A inicios de este siglo. Y bueno, este es el trabajo que ustedes tienen que hacer sobre este tema, chicos. Y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la hacen saber, ¿sí? Creo que está bastante claro. Tienen que responder las preguntas que están ahí y resolver las actividades del libro de texto, ¿sí? Me alegra mucho haber estado con ustedes y que tengan un buen feriado, ¿sí? O un buen día, dependiendo de cuándo lo estén viendo, ¿ya?